Con 33 años, Rafaela ostentaba largos cabellos castaño oscuros que enmarcaban su rostro con delicadeza. Su belleza, sin embargo, trascendía lo físico, emanando de un aura de gentileza y bondad que la hacían irresistible. Era la personificación de la generosidad, siempre dispuesta a extender la mano a aquellos que la necesitaban. Su naturaleza altruista la convirtió en admirada por todos en la ciudad. Las personas la veían como un faro de esperanza, y alguien que siempre estaba lista para ofrecer apoyo y consuelo. Rafaela nunca dudó en ayudar al prójimo, ya sea con una sonrisa acogedora, un oído atento o una mano amiga. Su corazón bondadoso era la fuente de su fuerza. Incansablemente buscaba maneras de hacer del mundo un lugar mejor, inspirando a otros a seguir su ejemplo. Rafaela era un ejemplo vivo de que la verdadera belleza reside en la bondad y la compasión. Su presencia iluminaba la vida de todos aquellos que la rodeaban, dejando un legado de amor y generosidad que jamás sería olvidado. A pesar de tener una vida agitada, siempre encontraba tiempo para ayudar a los demás. Incluso con el ajetreo del día a día, nunca dejaba de lado su misión de esparcir alegría y esperanza. Entre las diversas actividades que llenaban sus días, una ocupaba un lugar especial en su corazón: las visitas al orfanato de la ciudad. Con la misma alegría que contagiaba a todos a su alrededor, organizaba cuidadosamente cada visita. Elegía juguetes educativos, libros coloridos y golosinas deliciosas, todo con el cuidado de proporcionar a los niños un momento de pura felicidad. Al llegar al orfanato, era recibida con sonrisas radiantes y abrazos calurosos. Los niños la rodeaban, ansiosos por compartir sus historias y juegos con la amiga tan querida. Rafaela se dedicaba en cuerpo y alma a cada visita, contagiando el ambiente con su energía contagiante. Jugaba al escondite, contaba historias divertidas y organizaba actividades lúdicas que estimulaban la creatividad y el aprendizaje de los niños. En cada mirada atenta y sonrisa genuina, encontraba la recompensa por su generosidad. Más que regalos y juegos, Rafaela llevaba al orfanato la esperanza de un futuro mejor. Su presencia era un consuelo para los niños, y un recordatorio de que, incluso en medio de las dificultades, el amor y la alegría siempre podían encontrar un camino. Las visitas se convertían en momentos mágicos, donde la inocencia de los niños se mezclaba con la bondad de ella, creando un vínculo de afecto que trascendía las paredes del orfanato. En un día soleado, Rafaela se dedicó con cariño a la preparación de los regalos para los niños del orfanato. Cada juguete, libro y golosina era elegido con la más tierna atención, como si estuviera regalando a sus propios hijos. Al envolver cada artículo, ella imaginaba la sonrisa en el rostro de cada niño al recibirlo, y su corazón se calentaba con la alegría que estaba a punto de brindar. Finalmente, llegó el día de la visita. Rafaela se dirigió al orfanato, ubicado en una ciudad cercana, con el auto lleno de regalos. Al entrar al lugar, fue recibida con una explosión de alegría por parte de los niños. Corrían hacia ella, ansiosos por abrazarla y saber qué había traído. Rafaela, con su radiante sonrisa, distribuyó los regalos con entusiasmo. Los niños, con los ojos brillando de curiosidad, abrían los envoltorios con cuidado, revelando un mundo de sorpresas. Juguetes educativos, libros de cuentos coloridos y golosinas deliciosas provocaban sonrisas contagiosas en cada rostro. Mientras distribuía los regalos para los niños del orfanato, Rafaela disfrutaba cada momento a su lado. La alegría contagiosa, la pureza de las sonrisas y la inocencia de las miradas la transportaban a un universo mágico, donde la felicidad reinaba absoluta. Era como si cada gesto, cada juego y cada palabra tuviera el poder de transformar el mundo en un lugar mejor. En medio de la multitud de rostros felices, los ojos de Rafaela se encontraron con los de un niño en particular. Él la observaba con una mezcla de admiración y curiosidad, con sus ojos azules brillando como estrellas en un cielo nocturno. Sus cabellos negros, ligeramente despeinados, enmarcaban un rostro expresivo que esbozaba una sonrisa traviesa y cautivadora. Al acercarse al niño llamado Metao, de 6 años de edad, Rafaela sintió una extraña sensación de familiaridad en su mirada. Sus ojos marrones, profundos y expresivos, transmitían una sabiduría que iba más allá de su edad. Había algo en su sonrisa tímida y en la forma en que la observaba que despertaba en ella un sentimiento de déjà vu. Mientras distribuía los regalos, Rafaela no podía apartar los ojos de Metao. Intentaba identificar el origen de esa sensación, pero era como si una neblina cubriera sus recuerdos. Había algo en ese niño que la tocaba profundamente, despertando en su corazón una mezcla de afecto y curiosidad. 3 días después, Rafaela se encontraba en la casa de su suegro, Marth. La tarde era tranquila y soleada,
y ella aprovechaba el momento para relajarse y organizar algunas fotos de la familia. Sentada en el cómodo sofá de la sala, hojeaba un álbum antiguo con cuidado, reviviendo memorias felices y sonriendo con nostalgia. Mientras hojeaba las páginas amarillentas, una fotografía en particular llamó su atención. Era una foto antigua, un poco desvaída por el tiempo, pero que aún capturaba con nitidez la alegría de un momento feliz. Mientras hojeaba las fotografías en casa de Marcio, Rafaela se topó con una imagen que la dejó perpleja. Era una foto antigua de su esposo, David, cuando era niño. Sus cabellos negros, ligeramente despeinados, enmarcaban un rostro expresivo que esbozaba una sonrisa traviesa y cautivadora. Sus ojos azules y brillantes como estrellas en un cielo nocturno rebosaban alegría y vitalidad. Rafaela quedó instantáneamente hipnotizada por la fotografía. Había algo en esa imagen que la tocaba profundamente, despertando en su corazón una extraña sensación de familiaridad. Era como si ya conociera a David de algún lugar, pero no podía identificar el origen de ese recuerdo. Conforme pasaban los días, Rafaela no podía sacar la fotografía de su esposo David cuando era niño de su cabeza. La imagen del niño con cabellos negros y ojos azules brillantes la perseguía, despertando en su corazón una mezcla de curiosidad e inquietud. La extraña sensación de familiaridad que sentía al mirar la foto se intensificaba cada día, y la búsqueda de respuestas se volvía cada vez más urgente. Mientras pensaba en el misterio que rodeaba el pasado de David, Rafaela recordó a Metau, el niño que había encontrado en el orfanato. La imagen de Metau sonriendo con sus profundos ojos marrones y su sonrisa tímida invadió su mente. Notó, con sorpresa, que había una impresionante similitud entre Metau y David, especialmente en los ojos y la forma del rostro. La idea de que Metau pudiera tener alguna conexión con David era absurda, pero Rafaela no podía negar la sensación que la dominaba. Estaba cada vez más intrigada por la sorprendente similitud entre su esposo David y Metau. En cada nuevo encuentro con el niño, la sensación de familiaridad se intensificaba, alimentando sus sospechas y cuestionamientos sobre el pasado de David. La idea de que Metau pudiera ser hijo de su marido la perturbaba profundamente, minando la confianza que ella depositaba en su relación. Al día siguiente, después de una cena tranquila, se encontró observando a David con atención mientras lavaba los platos. De repente, sus ojos se posaron en una marca de nacimiento en su muñeca, una marca que nunca había notado antes. Era una marca peculiar, en forma de luna creciente, que reconoció instantáneamente. Con el corazón latiendo fuerte, Rafaela recordó haber visto la misma marca en la muñeca de Metau. Las coincidencias entre Metau y David, como la marca de nacimiento idéntica y la sorprendente similitud física, consumían su mente. Cada día, la duda se intensificaba. ¿Era todo simplemente una coincidencia del destino o había algo más profundo conectando a los dos? Rafaela se encontraba atrapada en un torbellino de pensamientos y preguntas. ¿Cómo Metau podría tener la misma marca de nacimiento que David? ¿Por qué le resultaba tan familiar? ¿Y qué estaba ocultando David? La incertidumbre la carcomía por dentro, creando un abismo de desconfianza entre ella y su esposo. Se sentía incapaz de compartir sus angustias con David, temiendo su reacción y la posible confirmación de sus peores temores. El silencio se convirtió en su única compañía, y una carga que la oprimía cada vez más. Se aislaba en sus pensamientos, buscando respuestas que parecían estar más allá de su alcance. Las noches se volvían largas y tortuosas. Al día siguiente, Rafaela se despertó con una determinación inquebrantable. La angustia que la había atormentado durante días la impulsaba a buscar la verdad y a desentrañar el misterio que rodeaba a Metau y a su esposo David. Sabía que ya no podía vivir en la incertidumbre y que necesitaba respuestas definitivas para seguir adelante con su vida. Impulsada por esa necesidad, Rafaela decidió tomar una medida radical. Haría una prueba de ADN. Era la única manera de confirmar o descartar definitivamente la posibilidad de que Metau fuera hijo de David. Mientras esperaba ansiosamente los resultados de la prueba, se encontraba en un torbellino de emociones. El amor que sentía por David chocaba con el dolor de una posible traición y con la posibilidad de que él hubiera ocultado un secreto tan importante durante tanto tiempo. Las dudas la asaltaban en cada momento. ¿Cómo era posible que Metau y David tuvieran la misma marca de nacimiento? ¿Cuál era la verdadera historia detrás de la sorprendente similitud física entre los dos? ¿Y cuál sería el impacto de la verdad en su vida y en la vida de Metau? Se sentía dividida entre el deseo de descubrir la verdad y el miedo a las consecuencias que ese descubrimiento podría tener. Sabía que su vida nunca sería la misma y que la revelación de la verdad traería consigo un torrente de cambios que no podía prever. Finalmente, llegó el día. Rafaela, con el corazón latiendo fuerte en el pecho,
abrió el sobre que contenía los resultados de la prueba de ADN. Las palabras en la página frente a ella la golpearon como un rayo, confirmando sus peores temores. Metau era hijo de David. Una ola de emociones la inundó: shock, rabia, tristeza y decepción. La verdad que tanto buscaba era más cruel de lo que podía imaginar. El hombre al que amaba, y con quien había compartido su vida y sus sueños, la había traicionado de la manera más profunda posible. Las lágrimas brotaron de sus ojos, deslizándose por su rostro como un río de dolor y amargura. Se sentía violada, traicionada y engañada. La confianza que había depositado en David había sido destrozada en 1000 pedazos, dejando un vacío inmenso en su corazón. Mientras las lágrimas rodaban por su rostro, se enfrentaba a la difícil realidad de la traición de David. Se imaginaba las mentiras que él le había contado, las promesas que había hecho y el amor que había fingido. Todo era una farsa, una construcción ilusoria que ahora se desmoronaba ante sus ojos. El dolor era insoportable, pero ella sabía que necesitaría ser fuerte. Tendría que encontrar una manera de lidiar con esta situación, de superar la traición y seguir adelante con su vida. Sin embargo, en medio de la tormenta de emociones, una pequeña voz dentro de ella susurraba: y Metau, el niño que ella había acogido en su corazón, que se había convertido en parte de su familia. ¿Cómo sería su vida ahora? ¿Cuál sería su futuro ante la revelación de la verdad? Días habían pasado desde la revelación devastadora del examen de ADN. Rafaela todavía se encontraba en estado de shock, procesando la información que destrozaba su mundo. En cada instante, nuevas dudas y cuestionamientos asaltaban su mente. ¿Cómo pudo hacerme esto?, se preguntaba, con las lágrimas aún frescas en sus ojos. Él sabía desde el principio que Metau era su hijo. ¿Por qué me engañó durante tanto tiempo? El dolor de la traición se intensificaba con cada pensamiento. ¿Cómo era posible que David, el hombre que ella amaba y en quien confiaba plenamente, le hubiera mentido durante tanto tiempo? ¿Cuál era el motivo detrás de su farsa? Rafaela recordaba las promesas que él le había hecho, y las palabras de amor que susurraba en sus oídos. Todo era una mentira, una ilusión que ahora se desvanecía como polvo ante sus ojos. La ira crecía dentro de ella, impulsada por la frustración y la sensación de haber sido utilizada. ¿Cómo pudo ser tan egoísta y cruel? ¿Cómo pudo poner sus propios deseos y secretos por encima del amor que compartían? Rafaela se sentía humillada, traicionada y engañada. La confianza que depositaba en David había sido traicionada de la manera más profunda posible, dejando un vacío inmenso en su corazón. Se encontraba ante un dilema cruel. ¿Cómo contarle a David sobre Metau y el examen de ADN que confirmó la paternidad? Con cada pensamiento, la angustia la consumía. Sabía que la revelación de la verdad significaría el fin del matrimonio que tanto había luchado por construir, y la destrucción de un sueño que se desmoronaba ante sus ojos. El dolor de la traición aún era reciente, como una herida abierta en su corazón. La confianza que había depositado en David, la base de su relación, se había hecho añicos en 1000 pedazos, y no veía cómo remendar los fragmentos. Con cada día que pasaba, la certeza de que la traición era imperdonable se hacía cada vez más fuerte. Sentada en el sofá de la sala de estar, Rafaela miraba las fotos de David y Metau, una al lado de la otra en la mesa de centro. El dolor apretaba su pecho como un tornillo, con cada recuerdo de los momentos felices que habían vivido juntos ahora envenenado por la traición. Las fotos, antes símbolos de amor y unidad familiar, ahora parecían burlarse de su ingenuidad y de su fe inquebrantable en el hombre que juró amarla y protegerla. Con cada mirada a los rostros sonrientes, Rafaela sentía la ira y la decepción crecer dentro de ella, como una llama que consumía todo a su paso. Sabía que necesitaba actuar y tomar una decisión sobre el futuro de su matrimonio y de Metau. Pero la situación era compleja, una mezcla de emociones contradictorias y dudas que la atormentaban. Por un lado, el amor que sentía por David, a pesar de estar herido y traicionado, aún resistía. Los recuerdos de los buenos momentos y los sueños que habían construido juntos la hacían cuestionarse si la traición era motivo suficiente para destruir todo lo que habían construido. Por otro lado, el dolor de la traición, la mentira que David había mantenido durante tanto tiempo, y la imposibilidad de confiar en él nuevamente la impulsaban a seguir adelante, a buscar un nuevo camino para su vida. Rafaela sabía que no podía vivir en una relación basada en la desconfianza y la mentira. Se veía frente a un abismo. Enfrentar a David significaría el fin de su matrimonio. La simple idea la aterrorizaba, como si estuviera al borde de un precipicio sin fondo. Los recuerdos de los años que pasaron juntos, de los sueños que construyeron y de los momentos felices que compartieron la invadían, trayendo consigo una ola de tristeza y añoranza. Pero en lo más profundo de su corazón,
sabía que no podía seguir viviendo en esa mentira. La traición de David había destruido la confianza que ella depositaba en él y el fundamento sobre el cual se sostenía su relación. Continuar en este matrimonio sería como intentar construir algo sobre terreno arenoso, destinado a desmoronarse. A pesar del miedo que la consumía, Rafaela también sentía una fuerza interior que la impulsaba a seguir adelante. Sabía que necesitaba ser fiel a sí misma, a sus valores y principios. No podía permitirse vivir en una relación basada en la desconfianza y la mentira, aunque eso significara renunciar a lo que alguna vez creyó que era el amor de su vida. Rafaela estaba llena de una mezcla de determinación y aprensión. El momento que tanto temía, pero que sabía inevitable, se acercaba. La conversación con David. Necesitaba confrontarlo con la verdad, con el resultado de la prueba de ADN que confirmaba la paternidad de Metao. Con las pruebas en mano, se preparó para la llegada de David. Sabía que la conversación sería difícil, dolorosa y cargada de emociones, pero estaba dispuesta a enfrentarla con la fuerza y el coraje que había encontrado dentro de sí misma. David había estado viajando por negocios en los últimos días, así que decidió esperar su regreso para tener la conversación. Sabía que sería más difícil enfrentarlo a distancia, pero también necesitaba tiempo para prepararse emocionalmente. Mientras esperaba a David, Rafaela recibió algunos mensajes suyos informándole que ya estaba regresando y que tomaría un taxi a casa. Su mente estaba centrada en la conversación que tendrían y necesitaba concentrarse en lo que tenía que decir. La falta de respuestas de Rafaela intrigaba a David. Se preocupaba por su esposa y sentía que algo estaba mal, pero por ahora, necesitaba concentrarse en volver a casa lo más rápido posible. Mientras se dirigía hacia la casa, sentía una inquietud que no podía explicar. Los mensajes sin respuesta de Rafaela lo ponían aún más nervioso. Algo estaba mal, lo presentía. Al llegar a casa, David fue recibido por un silencio ensordecedor. Rafaela no estaba en la sala de estar ni en la cocina. La llamó por su nombre, pero no recibió respuesta. La angustia aumentaba cada segundo. Finalmente, la encontró sentada en la sala de estar, con el rostro pálido y una expresión seria. Lo invitó a sentarse a su lado y su corazón comenzó a latir con fuerza. Sabía que había llegado el momento de la verdad. Rafaela, muy emocionada, se acercó a él y le entregó un sobre blanco. Él lo tomó con manos temblorosas, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. La expresión de Rafaela era indescifrable, con una mezcla de tristeza y determinación. «Ábrelo», dijo, mirándolo con ojos que guardaban una tormenta de emociones. David vaciló por un momento, como si estuviera posponiendo lo inevitable, pero finalmente rasgó el sobre con cuidado y sacó el contenido. Era un documento oficial, el resultado de la prueba de ADN que Rafaela había realizado. Comenzó a leer las palabras impresas en el papel, y cada una de ellas fue como un golpe en el estómago. La verdad, que tanto había intentado negar, ahora estaba frente a sus ojos. Metao era su hijo. La confusión lo invadió. ¿Cómo era posible? No podía creer lo que estaba leyendo. Pero antes de que pudiera decir algo, Rafaela se acercó y le entregó un pequeño álbum de fotos. Lo abrió con curiosidad y aprensión. Y allí estaban, las fotos de Metao, sonriendo, jugando y creciendo. «Míralo», dijo Rafaela, muy emocionada. «Míralo, él es tu hijo». David, todavía aturdido por la revelación, volvió a mirar las fotos de Metao. Con cada mirada, la realidad lo golpeaba con más fuerza. El niño, con sus ojos inocentes y la sonrisa radiante, era la prueba innegable de la traición que él había cometido. No podía procesar la gravedad de la situación que tenía delante. Todo lo que creía haber construido, su familia y su matrimonio, se desmoronaba ante sus ojos. Mientras tanto, Rafaela lo observaba en silencio, con lágrimas corriendo por su rostro. El dolor que sentía era profundo, como un corte en su corazón. Había amado a David con todas sus fuerzas, y ahora, su traición la dejaba devastada. Rafaela, aún con lágrimas en los ojos, miró a David con una mezcla de dolor y rabia. «¿Qué fue lo que más te dolió, David?», preguntó con emoción. «¿Fue la traición en sí, o el hecho de que tuvieras un hijo con otra mujer mientras yo aún sufría por la muerte de nuestro hijo?». Las palabras de Rafaela golpearon a David como un puñetazo en el estómago. El dolor que sentía era profundo, pero sabía que no se comparaba con el de Rafaela. Rafaela lo miró con desprecio. «Fuiste cruel, insensible y traidor». Luego hizo una pausa, respirando profundamente para controlar las lágrimas. «Si nuestro hijo no hubiera muerto justo después de nacer», continuó, «tendría la misma edad que Metao ahora. Mientras lloraba por la muerte de nuestro hijo hace 6 años, tú me estabas traicionando, teniendo un hijo con otra mujer». La rabia de Rafaela era evidente. No podía entender cómo David podía haber sido tan cruel con ella. «¿Cómo tuviste el coraje de hacer todo esto,
preguntó, con la voz temblorosa de emoción. ¿Cómo pudiste mirarme a los ojos y decirme que me amabas, mientras me traicionabas con otra mujer? La conversación entre Rafaela y David se prolongó durante horas, cargada de dolor, resentimiento y acusaciones. Cada palabra era como un puñal en el corazón del otro. Rafaela, aún muy emocionada, cuestionó a David sobre por qué Metao estaba en un orfanato en lugar de estar con su madre biológica. ¿Por qué está ahí?, preguntó, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Su madre no lo quiere? David apartó la mirada, incapaz de enfrentar el dolor en sus ojos. La conversación se volvió aún más tensa cuando Rafaela cuestionó la legitimidad de Metao. David se sintió aturdido. Desesperado por defenderse, negó vehementemente las acusaciones de Rafaela. «Nunca te he traicionado», dijo, con la voz tensa y llena de convicción. «Te amo, Rafaela, y nunca haría nada para lastimarte». Rafaela lo miró con desprecio. «No me mientas, David», dijo con firmeza. «La prueba de ADN es la evidencia que necesitas. Metao es tu hijo». David se sentía confundido y perdido. No podía creer que Metao fuera su hijo. «Te lo ruego, Rafaela, créeme», dijo, arrodillándose ante ella. «Nunca te he traicionado». Al escuchar las palabras de David, Rafaela permaneció inflexible. El dolor de la traición era profundo y la marca de la mentira aún pulsaba en su corazón. Las pruebas del examen de ADN eran innegables, y ella no podía ignorar la verdad que ahora se presentaba ante sus ojos. Para ella, la traición de David era más que un error puntual, era una ruptura profunda en la confianza que había depositado en él. Se sentía humillada, herida y traicionada por el hombre que amaba y con quien había construido una vida. «David, no puedo seguir contigo», dijo con voz firme, cargada de emoción. «Has roto mi confianza de la peor manera posible. Ya no puedo mirarte a los ojos y creerte». David se sintió devastado. El dolor en sus ojos era evidente. Ella había amado a David con todas sus fuerzas, y ahora, su traición la dejaba completamente desolada. Rafaela, aún muy emocionada, continuó la conversación con David. No solo pidió el divorcio, sino que también solicitó que se mudara temporalmente de casa. La decisión, aunque difícil, era necesaria para que ambos pudieran tener un tiempo para ellos mismos y reflexionar sobre el futuro. David, aturdido por la situación, intentó argumentar, suplicando una oportunidad de reconciliación. Pero Rafaela, con el corazón roto pero firme en su decisión, explicó que el amor que antes los unía se había desgastado con el tiempo, y que seguir caminos separados sería la mejor opción para ambos. Aun con el corazón apretado, se preocupó por el bienestar de Metao. Animó a David a visitarlo en el orfanato y cumplir con sus deberes como padre. Metao necesitaba más que nunca el amor y apoyo de su padre en este momento difícil. Aturdido por la noticia del divorcio y la necesidad de mudarse temporalmente de casa, David se vio abrumado por un torbellino de emociones. El desespero lo dominaba, y sin pensarlo dos veces, agarró su maleta y salió de la casa que durante tanto tiempo compartió con Rafaela. Con el corazón hecho pedazos y la mente en completo estado de shock, David vagó por las calles sin un destino definido. Sus pasos lo llevaron a un hotel, donde se alojó sin siquiera pensar en el costo. La angustia lo consumía y se sentía completamente perdido, sin saber qué hacer con su vida. Nunca en sus sueños más oscuros David imaginó que su matrimonio llegaría a este fin. Con cada pensamiento, el dolor se intensificaba, y se sentía cada vez más distante de la mujer que amaba. Mientras se hundía en un mar de desesperación en su habitación de hotel, Rafaela permanecía en casa, rodeada de recuerdos de un amor que ahora parecía distante. Cada rincón de la casa evocaba recuerdos de momentos felices que compartían, y cada objeto llevaba consigo la marca de una vida que ya no existía. Se sentía perdida y sola, pero al mismo tiempo, una sensación de libertad la invadía. Sabía que no podía seguir viviendo en una mentira, fingiendo que todo estaba bien cuando no lo estaba. La decisión de separarse de David había sido dolorosa, pero sabía que era la única manera de liberarse de la infelicidad y seguir adelante con su vida. David, encerrado en su habitación de hotel, se encontró atrapado en un torbellino de emociones. El dolor de la separación se mezclaba con la confusión y la incredulidad. La acusación de Rafaela de que tenía un hijo fuera del matrimonio era algo que consideraba imposible y absurdo. Siempre había sido fiel a su esposa, y la idea de haber traicionado su confianza lo dejaba completamente afectado. Para David, la paternidad de Metao era algo inimaginable. Recordaba cada detalle de su relación con Rafaela y cada momento que pasaron juntos. Era imposible, en su mente, que hubiera tenido un hijo con otra mujer sin que ella lo supiera. En medio de la negación y la indignación, comenzó a revivir cada momento de su vida, tratando de encontrar una explicación lógica para la situación. Revisó cada encuentro,
cada viaje y cada conversación, buscando cualquier indicio que pudiera haber pasado desapercibido. Sin embargo, cuanto más pensaba, más confusa e incomprensible se volvía la historia. La única certeza que tenía era que nunca había traicionado a Rafael. La amaba y nunca haría nada que la lastimara. Consumido por la duda y la angustia, no podía permitirse esperar. Decidido a aclarar la situación y descubrir la verdad sobre Metau, se dirigió al orfanato al día siguiente, con el corazón latiendo fuertemente en el pecho. Al llegar, se encontró con un ambiente acogedor y lleno de niños jugando. El olor a galletas recién horneadas y el sonido de risas infantiles lo invadieron, creando un contraste con la tormenta de emociones que lo invadía. Mientras esperaba para hablar con Metau, David observaba a los niños jugando en el patio. De repente, sus ojos se fijaron en un niño que destacaba entre los demás. Era Matteo. Tenía el mismo cabello castaño, los mismos ojos azules y la misma marca de nacimiento en la mano que David poseía. En el momento en que sus miradas se cruzaron, David sintió algo dentro de sí moverse. Una ola de afecto y reconocimiento lo invadió por completo. Era como si conociera a Metau desde hace mucho tiempo, y como si hubiera una conexión profunda entre ellos que trascendía la lógica y el tiempo. Al acercarse a Metau, David se presentó como el esposo de Rafaela y explicó que estaba allí para visitarla. El niño lo recibió con una sonrisa tímida, mostrando cierta curiosidad y aprensión. David pasó la tarde conversando con Metau, jugando con él y conociendo un poco más sobre su vida en el orfanato. Con cada contacto, la sensación de conexión entre ellos se intensificaba. Observaba con atención el cariño que Metau demostraba al hablar sobre Rafaela. Al final de la visita, David se despidió de Metau con un apretón en el corazón. Sabía que necesitaría investigar a fondo la historia de que era el padre del niño. Las similitudes físicas, la marca de nacimiento y la conexión instantánea que sintieron el uno por el otro eran demasiado fuertes para ser ignoradas. David, aún aturdido por el repentino final de su matrimonio con Rafaela, se encontraba inmerso en un torbellino de emociones. El dolor de la separación era profundo, pero la incredulidad y la confusión lo dominaban aún más. Era como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies y no pudiera encontrar equilibrio en medio de la tormenta que asolaba su vida. La acusación de Rafaela de que tenía un hijo fuera del matrimonio era algo que consideraba imposible. Siempre había sido fiel a su esposa, y la idea de haber traicionado su confianza lo dejaba completamente desolado. Pero, en el fondo, no podía negar que algo mayor estaba en juego. La marca de nacimiento de Metau, idéntica a la suya, y las innegables similitudes físicas entre ellos parecían apuntar a una verdad que se negaba a aceptar. Había algo más en esta historia que aún no comprendía, algo que necesitaba ser desentrañado. Estaba decidido a descubrir la verdad. Al día siguiente, David, atormentado por la duda y la angustia, regresó al orfanato, decidido a buscar más respuestas sobre Metau. Al llegar, fue recibido con una sonrisa cálida por parte de Simone, la directora del lugar. Sus ojos amables y su voz serena transmitían una sensación de paz y esperanza, algo que David necesitaba tanto en ese momento. Simone, consciente de la situación delicada que David enfrentaba, lo invitó a conversar en su oficina. El ambiente acogedor, decorado con dibujos coloridos hechos por los niños, contrastaba con la tormenta de emociones que se apoderaba de él. Con palabras amables y comprensivas, Simone lo escuchaba atentamente mientras él desentrañaba sus dudas y angustias. Ella lo conocía como el esposo de Rafaela y ya había presenciado el cariño que Metau le demostraba durante las visitas. Simone describió a Metau como un niño muy especial, lleno de vida y alegría, a pesar de las dificultades que enfrentaba al estar lejos de su familia. Metau es un niño increíble, dijo Simone, con sus ojos brillando de admiración. Es inteligente, creativo y tiene un corazón enorme. Se adapta fácilmente a nuevos ambientes y hace amigos con mucha facilidad. David absorbía cada palabra de Simone, anotando mentalmente toda la información que ella le daba. La conversación entre David y Simone continuó por un tiempo más, con la directora del orfanato compartiendo más detalles sobre Metau. Reveló que el niño tenía 6 años, una edad que para la mayoría de las familias que buscaban adoptar era considerada avanzada. Explicó que, desafortunadamente, la adopción de niños mayores era un desafío frecuente en el orfanato. Muchas familias deseaban bebés o niños pequeños, lo que dejaba a Metau y a otros niños esperando un hogar amoroso durante más tiempo del ideal. Metau es un niño increíble, enfatizó Simone, pero su edad puede ser un obstáculo para algunas familias. Simone,
con una sonrisa radiante y los ojos llenos de esperanza, siguió conversando con David. Confesó tener un buen presentimiento sobre la posibilidad de que Metau fuera adoptado por él y Rafaela. «Siento que ustedes pueden ser la familia perfecta para Metau», dijo Simone, con voz cargada de convicción. «Él necesita un hogar lleno de amor, comprensión y apoyo, y creo que ustedes pueden ofrecerle todo eso». Simone, observando a David y Metau uno al lado del otro, no pudo dejar de notar la impresionante similitud física entre ellos. Era como si estuvieran mirándose en el reflejo el uno al otro, con los mismos cabellos castaños, los mismos ojos azules e incluso la misma marca de nacimiento en la mano. La directora del orfanato quedó aún más impresionada con la conexión instantánea que se estableció entre los dos. Desde el primer momento, Metau demostró un afecto y una confianza en David que parecían trascender el tiempo y la lógica. Al escuchar las palabras de Simone sobre la similitud física, David se vio inmerso en una profunda reflexión. Las imágenes de su encuentro con Metau en el orfanato volvían a su mente, y se preguntaba cómo sería posible que el niño fuera su hijo. Siempre había sido fiel a su esposa, Rafaela. La idea de traicionarla era algo inimaginable, que lo dejaba completamente conmocionado. ¿Cómo podría Metau ser fruto de una traición que nunca cometió? En medio de la confusión y la duda, David recordaba los detalles de su relación con Rafaela. Repasaba cada encuentro, cada viaje y cada conversación, buscando cualquier indicio que pudiera haber pasado desapercibido. Sin embargo, cuanto más pensaba, más confusa e incomprensible se volvía la historia. La única certeza que él tenía era que jamás había traicionado a Rafaela. Él la amaba y jamás haría nada que la lastimara. Al salir del orfanato, la mente de David estaba en un torbellino de emociones. La conversación con Simone, el asombroso parecido físico entre él y Metau, y la conexión instantánea que sintieron el uno por el otro lo dejaban aún más confundido e intrigado. Tenía en sus manos una pista importante: la fecha de nacimiento de Metau. Pero, incluso con esa información, las piezas del rompecabezas aún no encajaban. La idea de que Metau fuera su hijo era algo que aún no podía aceptar, pues nunca había traicionado a Rafaela. David se preguntaba si sería posible que Metau realmente fuera su hijo. Si lo fuera, ¿cómo explicaría esta situación a Rafaela? ¿Cómo reaccionaría ella al saber que Metau realmente era hijo de su esposo? Con cada paso, el proceso se volvía cada vez más complejo y desafiante. David sabía que necesitaba encontrar respuestas a todas sus preguntas antes de enfrentar nuevamente a su esposa. Necesitaba desentrañar el misterio que rodeaba el pasado de Metau y su propia historia. Aún perdido en sus pensamientos, David se veía abrumado por la absurda posibilidad de ser el padre de Metau. La idea de haber traicionado a Rafaela, la mujer a la que amaba por encima de todo, lo dejaba completamente afectado y confundido. En medio de la tormenta de emociones que lo consumía, decidió buscar el apoyo de alguien que pudiera ayudarlo a navegar por este proceso complejo y doloroso. Sabía que necesitaba a alguien en quien pudiera confiar plenamente y que lo aconsejara de manera honesta e imparcial. Inmediatamente, el nombre de Ítalo, su amigo de toda la vida y abogado de extrema confianza, vino a su mente. Ítalo era más que un amigo, era un confidente y alguien que siempre había estado presente en los momentos más importantes de su vida. Sin dudarlo, David contactó a Ítalo y concertó una reunión para hablar con él lo más pronto posible. La necesidad de desahogarse sobre sus angustias y compartir sus sospechas era cada vez más urgente. El día del encuentro, se dirigió a la oficina de Ítalo con el corazón apretado y la mente llena de dudas. Al llegar, fue recibido con un abrazo cálido y acogedor del amigo, que rápidamente percibió la aflicción en su rostro. Entre lágrimas y sollozos, David desentrañó sus sentimientos y pensamientos más íntimos. Le contó a Ítalo sobre el encuentro con Metau en el orfanato, el asombroso parecido físico entre ellos, la conexión instantánea que sintieron, y sobre todo, la acusación de Rafaela de que él era el padre del niño. Bastante emocionado, confesó sus dudas y cuestionamientos. Se preguntaba si sería posible que Metau realmente fuera su hijo. Si lo fuera, ¿cómo explicaría esta situación a Rafaela? David también entregó a Ítalo los resultados de las pruebas de ADN que Rafaela le había dado semanas atrás. El resultado fue positivo para la paternidad de Metau, pero él no creía que el examen fuera verdadero. Estaba seguro de que nunca había traicionado a su esposa. Mientras escuchaba atentamente el relato angustiado de David, Ítalo se sintió completamente sorprendido por la historia. La posibilidad de que David fuera el padre de Metau, a pesar de la certeza de su fidelidad a Rafaela, era algo que desafiaba su lógica y comprensión. Con una mirada seria y preocupada, le hizo preguntas a David. «David,
¿Estás absolutamente seguro de que nunca traicionaste a Rafaela? ¿De que nunca tuviste una relación extramatrimonial que pudiera haber resultado en Metao? David, con voz firme y ojos llenos de lágrimas, respondió sin dudar: Ítalo, te lo juro por todo lo sagrado, nunca he traicionado a Rafaela. Ella es la mujer de mi vida, la única que siempre he amado. Nunca he tenido una relación con otra persona, nunca la he engañado. La convicción y la certeza en las palabras de David tocaron profundamente a Ítalo. Conocía a su amigo desde hace muchos años y sabía que era un hombre honesto e íntegro. Difícilmente haría algo que pudiera manchar su reputación, y sobre todo, herir a la mujer que amaba. David, te creo, dijo Ítalo, con voz cargada de convicción. Pero debemos ser cautelosos. La situación es compleja y el examen de ADN indica que eres el padre de Metao. Necesitamos analizar todas las posibilidades con calma y racionalidad. Ítalo, aún intrigado por la historia de David, continuó conversando con él, tratando de entender mejor la situación. Sugirió que David se sometiera a una nueva prueba de ADN en otro laboratorio de renombre para confirmar su teoría de que no era el padre de Metao. David, necesitamos pruebas concretas para abordar esta situación, dijo Ítalo, con voz firme y seria. Una nueva prueba de ADN, realizada por un laboratorio confiable, podría ser la clave para desentrañar este misterio y sacar la verdad a la luz. David estuvo de acuerdo con Ítalo. Sabía que una nueva prueba de ADN podría ser la respuesta para salvar o no su matrimonio con Rafaela. La duda sobre su paternidad era una carga pesada que ya no podía soportar más. Haré la prueba, dijo David, con determinación en sus ojos. Quiero saber la verdad, cueste lo que cueste. Ítalo lo orientó sobre cómo proceder. Le pidió a David que reuniera todos los materiales necesarios para la nueva prueba, como muestras de sangre o saliva suya y de Metao. También le aconsejó que eligiera un laboratorio con buena reputación y experiencia en pruebas de ADN. Mientras David se apresuraba a hacer una nueva prueba de ADN, buscando la verdad sobre su paternidad y la oportunidad de recuperar su matrimonio con Rafaela, esta última vivía en un mundo completamente diferente. Ajena a las investigaciones que su esposo llevaba a cabo, se encontraba en casa, envuelta en una profunda tristeza que consumía sus días y sus noches. Para ella, el mundo había perdido sus colores desde el momento en que descubrió la supuesta traición de David. El dolor de la decepción era insoportable, como si le hubieran clavado un puñal en el corazón. La imagen del hombre que amaba, con quien había construido una vida, un hogar y una familia, ahora se mezclaba con la de un extraño, alguien que la había engañado y traicionado la confianza que depositó en él. Rafaela amaba a David con todas sus fuerzas. Desde el primer momento en que lo conoció, supo que era el hombre con quien quería pasar el resto de su vida. Juntos, habían construido sueños, planes y una familia hermosa, basada en el amor, la complicidad y el respeto. La idea de que todo eso hubiera terminado era como una pesadilla de la que no podía despertar. Un vacío inmenso se apoderaba de su corazón, un vacío que ni siquiera los recuerdos felices del pasado podían llenar. Rafaela, aún dominada por el dolor de la supuesta traición de David, aún no había tomado la decisión de pedir el divorcio. Necesitaba tiempo para procesar todo lo que estaba sucediendo y para entender cómo era posible que el hombre que amaba la hubiera engañado de esa manera. Desde el día en que confrontó a David sobre la paternidad de Metao, ella nunca más lo vio. La conversación había sido tensa y dolorosa, llena de acusaciones y resentimientos. Rafaela se sentía herida y humillada, incapaz de soportar la idea de estar al lado de David en ese momento. En medio de su tristeza, aún se cuestionaba sobre la verdad. Las palabras de David, cuando dijo que nunca la había traicionado y que no era el padre de Metao, resonaban en su mente. Intentaba creerle, pero el dolor era tan grande que le impedía ver las cosas con claridad. Por un momento, consideró la posibilidad de creer en David. Recordaba todas las veces que él la había hecho feliz, y todos los momentos que habían vivido juntos y que habían construido como pareja. Pero las dudas la atormentaban. ¿Cómo podía explicar la similitud física entre él y Metao? ¿Y cómo podía justificar el examen de ADN que indicaba su paternidad? Rafaela estaba confundida y perdida, sin saber en quién creer. Rafaela, aún tomada por el dolor de la traición y por las dudas que rondaban sobre la paternidad de Metao, seguía en casa, inmersa en sus pensamientos. Con cada día que pasaba, la tristeza parecía intensificarse, y la idea de tener que lidiar con la situación sola era cada vez más difícil de soportar. En medio de su angustia, se cuestionaba cómo David se atrevía a sentirse ofendido por haberlo confrontado sobre la supuesta traición. Después de todo, él fue quien arruinó su matrimonio, no ella. Las palabras de David, cuando dijo que se sentía humillado y herido, resonaban en su mente,
pero Rafaela no podía entender cómo podía sentirse así después de haberla traicionado. Al día siguiente, mientras ella se sumía en sus pensamientos, la empleada de la casa, Eliane, la interrumpió con una noticia inesperada. Doña Rafaela, el señor David llamó y dijo que necesita venir aquí a casa hoy por la tarde para recoger algunos documentos, dijo Eliane, con una mirada curiosa. Rafaela no prestó mucha atención a lo que Eliane había dicho. Su mente estaba en otro lugar, y la idea de ver a David nuevamente en ese momento la dejaba aún más afligida. Está bien, Eliane, respondió ella con un tono de voz bajo y distante. Avísame cuando llegue, para asegurarme de que no esté aquí. Eliane asintió con la cabeza y se retiró, dejando a Rafaela sola con sus pensamientos. David, consumido por la angustia y la esperanza, esperaba ansiosamente el resultado del nuevo examen de ADN. Cada minuto era una tortura, y cada segundo una eternidad. Anhelaba descubrir la verdad, tener la confirmación de que no era el padre de Metau y que, finalmente, podría tener la oportunidad de reconquistar la confianza de Rafaela. Ese día, el resultado del examen se divulgaría a las 16 horas. David había programado una reunión con su amigo y abogado Ítalo para la misma hora, buscando apoyo y orientación durante ese momento crucial. Mientras el tiempo pasaba, intentaba distraerse, pero sus pensamientos regresaban constantemente a Rafaela y Metau. Se imaginaba hablando con ella, explicando su verdad y pidiendo perdón por las dudas que había creado. Soñaba con reconstruir su matrimonio y tener una familia feliz junto a la mujer que amaba. El ambiente en la oficina de Ítalo era de pura tensión mientras David esperaba, ansiosamente, el resultado del nuevo examen de ADN. Cada segundo parecía una eternidad, y cada minuto una tortura. La esperanza y el miedo se mezclaban en su corazón, creando un torbellino de emociones. Finalmente, justo después de lo que parecía una espera interminable, sonó el teléfono. David contestó con las manos temblorosas y bastante emocionado. La voz del representante del laboratorio resonó en sus oídos, trayendo consigo la noticia que tanto ansiaba. David, el resultado del examen de ADN está listo, dijo el representante, con su voz calmada y profesional. Y el resultado es negativo. Un grito de alegría escapó de los labios de David. Él no era el padre de Metau. La verdad finalmente había sido revelada. En medio de la euforia, David apenas podía creer lo que oía. Rehizo la pregunta varias veces, como si necesitara confirmar la noticia. El representante, pacientemente, repitió el resultado, negativo. David colgó el teléfono y se volvió hacia Ítalo, con los ojos llenos de lágrimas. Ítalo, salió negativo, dijo, con su voz cargada de emoción. No soy el padre de Metau. Ítalo lo abrazó con fuerza, compartiendo la felicidad de su amigo. Felicidades, David. Esa es una gran noticia, dijo, con una amplia sonrisa en el rostro. Eso significa que por fin puedes reconquistar a Rafaela. David asintió con la cabeza, aún emocionado con la noticia. Sabía que todavía quedaba mucho por hacer, pero ahora tenía la esperanza de que todo podría resolverse. Con el resultado del test de ADN en mano, David se sentía un hombre nuevo. La sensación de injusticia e impotencia que lo había acompañado durante tanto tiempo finalmente desapareció. Estaba libre para seguir adelante con su vida y luchar por el amor de la mujer que amaba. Después de la euforia inicial, Ítalo le preguntó, ¿y ahora, David, qué vas a hacer? ¿Vas a contarle a Rafaela sobre el nuevo resultado del test de ADN? David, con una mirada determinada, respondió, claro que sí, Ítalo. Ella necesita saber la verdad. No puedo seguir viviendo con esta mentira. Ítalo, aunque estaba de acuerdo con la decisión de David, lo alertó sobre la necesidad de ser cauteloso. Calma, David, dijo con un tono de voz sereno. Antes de tomar cualquier acción precipitada, necesitamos profundizar en la segunda parte de la investigación. Es necesario entender cómo dos tests de ADN arrojaron resultados diferentes. David estuvo de acuerdo con Ítalo. Sabía que había algo extraño en toda esta historia. ¿Cómo era posible que el primer examen hubiera indicado su paternidad, mientras que el segundo, realizado en un laboratorio renombrado, lo eximiera de cualquier responsabilidad? David salió de la oficina de Ítalo con una amplia sonrisa en el rostro y el corazón rebosante de felicidad. El resultado del nuevo test de ADN era la prueba que necesitaba para limpiar su nombre y reconquistar la confianza de Rafaela. Finalmente, la verdad había triunfado sobre la mentira. Una nueva fuerza lo impulsaba. Estaba listo para enfrentar a Rafaela y contarle toda la verdad sobre el examen. Con cada minuto que pasaba, la ansiedad aumentaba, pero con ella también venía la esperanza de un futuro reconciliado junto a la mujer que amaba. Mientras tanto, Rafaela permanecía en casa,
sumergida en sus pensamientos y rodeada por un inmenso vacío. El dolor de la traición la consumía, dejándola sin ánimo y sin ganas de hacer nada. Los recuerdos felices que había construido con Davi parecían haberse convertido en polvo, dejando solo un amargo sabor de decepción y tristeza. En medio de su angustia, su celular sonó, anunciando un mensaje inesperado. Era Davi. Rafaela, necesito hablar contigo. Es urgente, decía el mensaje, simple y directo. Un cúmulo de emociones se apoderó de Rafaela. Rabia, dolor, curiosidad. ¿Qué quería? ¿Qué más podía decirle? Vacilante, respondió, está bien, cuando puedas. La espera fue larga y tortuosa. Cada minuto parecía una eternidad, y cada segundo una agonía. Rafaela no sabía qué esperar, pero algo en su interior le decía que esa conversación sería decisiva para el futuro de ambos. Al día siguiente, Davi llegó a la casa de Rafaela con el corazón latiendo fuerte en el pecho. Estaba ansioso por mostrarle el resultado de la nueva prueba de ADN, esperando que esta prueba fuera suficiente para reconquistar su confianza y recomenzar su historia de amor. Al verla, le entregó el sobre con el resultado de la prueba en sus manos temblorosas. Rafaela, por favor, ábrelo y mira, dijo él, bastante emocionado. Nunca te engañé. Rafaela, aún dudosa y desconfiada, vaciló por un momento antes de abrir el sobre. Sus dedos temblaban mientras desdoblaba el papel y sus ojos se fijaron en el resultado escrito en letras mayúsculas. Negativo. Un choque recorrió su cuerpo. No podía creer lo que estaba viendo. Era imposible. La prueba anterior había indicado que Davi era el padre de Metao. ¿Cómo podía haber sucedido esto? No puede ser, murmuró Rafaela, con sus ojos todavía fijos en el papel. Esto no es verdad. Davi se acercó a ella, sosteniendo sus manos con firmeza. Rafaela, te imploro, créeme, dijo él, con una mirada suplicante en los ojos. Este es el resultado verdadero. El otro examen debió haber tenido algún error. Rafaela se sentía confundida y desorientada. No sabía qué pensar, ni qué sentir. La información se mezclaba en su mente, creando un torbellino de dudas e incertidumbres. ¿Pero cómo?, preguntó ella, con voz débil. ¿Cómo puede ser posible? Sin embargo, días después, tras investigar Ítalo los dos tests de ADN, que habían presentado resultados divergentes, descubrió que Metao realmente era hijo de Davi, pero también era hijo de Rafaela. Ítalo llamó desesperadamente a Davi, que estaba conversando con Rafaela en ese mismo momento, y le mostró a través de una foto por mensaje lo que acababa de descubrir. Rafaela quedó en shock, ya que nunca habría imaginado que Metao, además de ser hijo de Davi, también era su hijo. Rafaela se emocionó, sin saber cómo podía haber sucedido esto si su hijo había muerto hace 6 años, justo al dar a luz. Después de un tiempo, Rafaela descubrió, tras algunas investigaciones en el hospital donde estuvo internada cuando aún estaba embarazada, que una enfermera ocultó la verdad sobre Metao y llevó al niño a un orfanato. Rafaela y Davi se abrazaron emocionados y sin creer que el hijo que tanto pensaban que estaba muerto, en realidad estaba vivo y era Metao. Rafaela corrió al orfanato y al encontrar a Metao, le dio un abrazo fuerte y cálido al niño. Davi también se emocionó mucho al ver a Metao. Pasaron algunos meses y Rafaela logró sacar a Metao del orfanato, y con cautela, le contó al niño que ella y Davi eran sus padres biológicos. Metao se emocionó mucho y se alegró al saber que Rafaela y Davi eran sus verdaderos padres, pues desde el primer día en que vio a Rafaela y Davi, sintió una enorme conexión con ellos. Conforme pasaron los años, la vida de Rafaela, Davi y Metao se llenó de nuevos colores. Rafaela estaba feliz de saber que su hijo estaba vivo y por poder convivir y ofrecerle lo mejor. Por otro lado, también estaba feliz de haber visto que Davi nunca la había traicionado. Así, Rafaela, Davi y Metao fueron felices para siempre. Deja tu opinión sobre esta historia y sobre la fuerza de voluntad que David mostró para demostrarle a Rafaela que nunca la había traicionado. Tu opinión es muy importante para mí. Asegúrate también de estar suscrito al canal para seguir viendo los próximos vídeos.